Gracias, Lu. Precisamente para hablar de esto vino Gervasio Muñoz, el referente de Inquilinos Agrupados, una de las organizaciones que reúne al mundo inquilino. ¿Cómo estás, Gervasio? Bien. ¿Para vos funcionó o no funcionó la ley? Para mí la ley funciona siempre que el Estado la ejecute, si no es un papel nada más. El caso de la ley de góndola, el caso de etiquetado frontal. La diferencia quizás con la ley de góndola es que nosotros la peleamos cuerpo a cuerpo todos los días para que se cumpla la ley de alquileres. Mientras que el Estado, a casi 2 años de la vigencia de la ley de alquileres, ni siquiera publicó el índice por el cual se tienen que actualizar los precios. Por eso nosotros tenemos algo de desconfianza de que en realidad lo que se discuta en el Congreso mañana o empiece a discutirse en la comisión sea para mejorarle la vida a los inquilinos. Me parece que tiene más que ver con entregarle las demandas al mercado inmobiliario que desde que entró en vigencia la ley de alquileres ha desplegado una capacidad de lobby que pocas veces antes se ha visto sobre una ley. Lobby aparte, la realidad es que los alquileres subieron fuerte en estos últimos 2 años. ¿Vos lo desvinculás de la aprobación de la ley? O sea, ¿no decís que bajó la oferta por el hecho de que ahora, por ejemplo, los contratos son a 3 años y no a 2? No, creo que la oferta baja hace años en Argentina, que tiene que ver fundamentalmente con un cambio de lógica del negocio inmobiliario. Ya no se construye para poner las viviendas en alquiler, sino que es un negocio profundamente financiarizado, que tenemos... Mira, en el censo 2010, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires había 350.000 viviendas vacías. En el año 80 había 1 millón de viviendas vacías en Argentina y hoy se calcula 2,5 millones de viviendas vacías. Las grandes ciudades están en construcción permanente. No se trata ya de que un propietario que tiene 20 viviendas va a sacar las viviendas del mercado porque en vez de 2 años el plazo es de 3 y porque la actualización en vez de semestral sea anual. Eso es un discurso que ha logrado el mercado, ha logrado convencer muchísimo. Y también una cosa medio loca, y es que los precios de la economía están completamente desbocados, pero los precios de los alquileres tienen que ver exclusivamente con la ley y no con una situación macroeconómica. Es cierto eso, todo ha aumentado violentamente, pero acá hay una coincidencia temporal que a mucha gente le hace pensar que efectivamente la ley fracasó. Totalmente. Lo dice Sergio Massa cuando dice, bueno, consensuemos, que yo, y lo dicen sus propios impulsores, que bueno, ustedes habían logrado cierta unanimidad en las fuerzas políticas. Ahora, una de las propuestas, la de Gioja, hablamos con él la semana pasada, establece un impuesto a esas viviendas vacías que vos decís hay cada vez más. ¿Esa es la solución para vos? No, la solución no. Es una medida más. Es una medida más que Argentina se debe, que hay que tener en cuenta que esa medida estuvo vigente desde el 84 hasta el 2015, por ley, la 23091, le daba las facultades a las provincias de establecer un impuesto a las viviendas vacías. Pero nadie lo hizo. Y nunca ningún gobernador de diferente tipo lo llevó adelante. ¿En algún país se hace? En muchos, en Montevideo, Uruguay se hace, en Estados Unidos, Canadá, Europa. Un impuesto adicional, o sea... El impuesto progresivos sí, a aquellos que tienen viviendas vacías para forzar sobre todo que las viviendas entren en el mercado y bajar la presión. Pero acá tenemos problemas mucho más graves. Acá por ejemplo, toda la zona Patagonia, en donde los propietarios de vivienda prefieren destinar sus viviendas al alquiler turístico en dólares. Y entonces en Ushuaia, en Bariloche, en La Angostura... Claro, lo que pasa en las capitales europeas. No hay lugar donde vivir. Está bien. Ahora, una cosa se suma a la otra y el cóctel es letal, porque lo que decís de las nuevas viviendas es lo mismo. O sea, se construye torre de lujo y no edificios de clase media como lo de, no sé, Avenida Rivadavia, Avenida Llaneda... Que ya no se construyen más, obviamente. Se construye en Capital Federal, se construye en la zona norte, pero sucede en Rosario, sucede en Córdoba, capital. Perdón, ¿y los contratos nuevos, por cuánto se están firmando? ¿Precio o plazo? No, precio. En Capital Federal. Sí. Y un 2 ambientes puede estar 50 lucas, 40 lucas. Es completamente inaccesible. Ahora, a mí me parece que hay que entender muy bien lo que está sucediendo en el Congreso, porque si no, puede ser un retroceso muy fuerte. ¿Por qué? Porque vos sabés perfectamente los números de la economía y de los precios. Hoy el precio del alquiler está regulado por la ley de alquileres y durante 12 meses pagás el mismo precio. Sí.
¿Conoces algún precio de la economía que se mantenga fijo durante 12 meses? No, claro. Hoy la actualización anual del precio del alquiler es un promedio entre inflación y salarios. Sí. Una sola vez por año está alrededor del 50-52%. ¿Cuánto aumentaron los alimentos en los últimos 3 meses del año? Enero, 20%. febrero, 20%. Sí, tranquilamente. Y el alquiler 50 anual. ¿Sí? Lo que se está discutiendo, lo que se va a discutir en el Congreso, es lo que está pidiendo el mercado, que es, digo, me parece esto Va a ser importante. que suban más, decís, todavía. Pero, por supuesto, el mercado inmobiliario por fuera de la ley está aumentando 30% semestral. Está firmando contratos por 1 año, por 6 meses. Lo que quiere el mercado... ¿Hay muchos contratos fuera de la ley? La mayoría, si no hay ningún tipo de control. Es una ley que tiene casi 2 años de vigencia, pero cuando empezó con el decreto que congelaba los precios, extendía automáticamente. O ¿Y sea, qué pena le caben por esta ley de inquilinos ninguna, a alguien que...? Ninguna. ¿Pero la ley no establece penas para infractores? Todas las leyes te obligan a algo y te dicen si no... La ley establece mecanismos de control y de mediación que justo esa parte de la ley nunca fue reglamentada. Y vos decís que eso fue por el lobby. O también por desidia. ¿Por qué? Yo creo que hay una lógica de política de vivienda en Argentina muy conservadora y de otro siglo, que es el discurso de la casa propia. Cuando tenés cada vez más inquilinos en Argentina y cada Eso vez... en el gobierno, decís. Eso, en las fuerzas políticas populares, que vienen de una tradición peronista, de un mundo o una Argentina del siglo pasado en donde había pleno empleo, en donde un salario servía para llegar a fin de mes y pagar el crédito hipotecario, en donde el peronismo congeló el precio de los alquileres, prohibió las viviendas vacías por más de 3 meses. Esas eran políticas del peronismo. Y que se constituyó la cultura de la casa propia en un país que es muy distinto a este y en un mundo que es muy distinto a este. Hoy la forma de acceder a la vivienda es alquilando, no existe otra forma. Y para eso tiene que haber política de Estado, pero el Ministerio de Hábitat, el Ejecutivo, varios sectores de la fuerza del Frente de Todos creen en definitiva que si el Estado se mete es peor. ¿Sabés qué me dijeron varios a los cuales les hablé de tus herramientas, de las herramientas que proponen los inquilinos agrupados, como el impuesto a la vivienda ociosa, que las alcaldías o los gobiernos de cada lugar tengan viviendas para engrosar la oferta, como hace Berlín, como hace... todos los países, bueno, toda Europa. En Europa, en todos Estados lados. Unidos. Que haya también regulaciones duras contra Airbnb, las plataformas, esos que también lo hacen, lo he visto en Atenas, lo he visto en lugares así muy turísticos europeos. Me han dicho, también en esos países es más fácil desalojar a alguien que no paga. Y el hecho de que los juicios tarden tanto acá en Argentina, de desalojo, es un gran desaliento para que alguien que está dudando, me imagino alguien más normal, no un magnate que tiene 5 edificios, pero alguien que tiene un departamento que es su herencia o que es su pequeño capital, su pequeño ahorro, lo ponga en alquiler. Yo te diría 2 cosas. En principio, la única forma de evitar conflictividad entre un propietario, no te digo un magnate como vos decís, vamos a un ejemplo más claro, una persona que tiene 2 viviendas en alquiler. La forma de evitar conflictividad es que haya alquileres que se puedan pagar y familias inquilinas que puedan pagar esos alquileres. Esa es la mejor forma de evitar conflicto. Pero también hay proyectos en el Congreso que plantean el desalojo express, algo que sucedió en Montevideo, en Uruguay, en realidad, no en Montevideo, en Uruguay, con la ley ómnibus, que modificaron... Ratificó los desalojos express. Desalojo express en 6 días y contratos de alquiler de 3 meses. Eso yo sé que es algo que en general impulsan los propietarios y las inmobiliarias. Y las derechas. Sí. Y las derechas. Pero no funciona como mecanismo de reducción de la oferta, ese miedo del propietario. No, porque cuando vos ves la situación o la línea de tiempo de la Argentina y del mundo, vos lo que tenés es que a partir de los 70 empieza otra lógica del negocio de la vivienda y se profundiza a partir del 2008, que es financiarización. ¿Sí? ¿En dónde? En Europa los dueños, y en Estados Unidos, los sectores financieros. En Europa son los bancos los dueños de las viviendas. Y acá en Argentina, y hay que decirlo me parece, los dueños de la vivienda es el agro. ¿Sí? Los dueños de Puerto Madero, de la Ribera de Rosario, los grandes constructores, son esos sectores. En 20 días antes del diciembre de 2001, se votó en el Congreso el desalojo express. ¿Sí? Listo, dejemos acá, como dice mi terapeuta. 20 días antes
se votó el desalojo express. Gracias, Gervasio, por venir ahora a Pico. No, por favor. Quédate porque...